La ansiedad me hizo sentir que mi mente se había convertido en un lugar demasiado inseguro. Y a pesar de que el proceso de sanar no ha sido lineal, han habido hábitos, personas y cambio de pensamiento que me han ayudado literalmente a cambiar mi vida y la forma en la que veía mi ansiedad y la forma en la que me relacionaba con ella también. En mis peores momentos de ansiedad, yo de verdad pensaba que nunca en la vida iba a volver a sentirme tranquila. Sentía todo el tiempo que algo estaba mal conmigo, que todo a mi alrededor iba a salir mal, sobrepensaba todo, vivía en alerta constante. Y algo que pasa mucho con la ansiedad es que no descansas realmente, tu cuerpo no descansa y tu mente no entra como en esa tranquilidad real que deberíamos tener por las noches. Entonces nos levantamos demasiado agotados a pesar de que durmamos las 8 horas, realmente no estamos descansando bien y es como un bucle y una bola de nieve que empieza a acumularse y obviamente se empieza a volver más y más grande cada vez. Creo que en el video anterior ya conté toda mi experiencia sobre lo triste y lo frustrante que era sentir todo el tiempo que mi mente estaba por un lado y yo estaba por otra parte, completamente diferente, o sea, íbamos en caminos opuestos mi cabeza y yo. Pero en el video de hoy quiero contarte cuáles fueron como esas primeras cosas que yo empecé a hacer para no sanarme del todo, pero para empezar a sentir que no todo estaba mal conmigo, que iba a comenzar a comprenderme, porque esto es de lo primero que te voy a hablar, y lo primero que hice con mi ansiedad fue empezar a entenderla, empezar a entender de dónde venía. Así que a esta primera parte le voy a llamar entender lo que me estaba pasando. Eso fue como lo primero que hice. Obviamente lo hice en compañía de psicoterapia y te invito a que lo hagas también en compañía de un buen terapeuta. Sin embargo, lo primero que me ayudó mucho era entender qué es la ansiedad realmente. Hay mucha desinformación sobre lo que es realmente la ansiedad. Ahora vemos demasiados videos y cosas, pero te voy a contar desde mi experiencia lo que realmente es. Entonces, en ese momento en donde empecé a investigar, a ir a terapia, a entender cómo estaba funcionando realmente mi sistema nervioso, entendí que mi cuerpo no estaba intentando destruirme, sino que todo lo contrario, estaba intentando protegerme, y mi ansiedad era un cuerpo agotado que llevaba muchísimo tiempo viviendo en modo supervivencia. Entonces, entender eso y entender que la ansiedad realmente no era mi enemiga, sino que era una aliada que estaba intentando decirme algo, me quitó muchísimo miedo, porque muchas veces lo que más alimenta a la ansiedad es el miedo a sentir la ansiedad, el miedo a vivirla, a perder el control y el miedo a que te quedes así para siempre. Yo en esos momentos sentía como que yo nunca iba a volver a recuperar el control de mi mente, pero cuando entiendes tu cuerpo y cuando te tomas como ese tiempo de preguntarle qué es lo que realmente te quiere decir, porque créanme que el cuerpo es demasiado sabio, el cuerpo nunca nos va a jugar una mala pasada en contra de nosotros, el cuerpo no es nuestro enemigo. Y cuando entendemos eso, empezamos a relacionarnos con él desde una forma diferente. Y este fue uno de los primeros pasos que yo hice. Y recuerdo mucho que un día yo, ya muy frustrada y triste en mi cama, yo empecé a hablar con mi cuerpo y literalmente, por más raro y absurdo que esto suene, yo le empecé a preguntar y le decía como, cuerpo, ¿qué me quieres decir? ¿Qué es lo que quieres contarme o cuál es la historia que no estoy viendo a través de ti? Escuchen a su cuerpo, créanme que cualquier enfermedad, y por eso es que empecé a estudiar biodescodificación, que esto lo voy a hablar más adelante, pero cualquier enfermedad, cualquier sensación física o emocional o patrón o situacional que llegue a nuestras vidas tiene un motivo y tiene una razón de ser. Y lo único que quiere tu cuerpo cuando se enferma, porque el cuerpo se enferma como última opción. Créanme que la primera opción del cuerpo nunca es enfermarse. Esa es la última opción. O sea, cuando tú te enfermas o cuando ya estás padeciendo de un síntoma físico, es porque tu cuerpo ya te mostró muchas veces de otras maneras algo que no has querido ver, y la enfermedad es el último recurso que el cuerpo utiliza para que lo escuches, porque el cuerpo siempre te habla y si no lo escuchas, grita. Y si no lo escuchas, va a hacer todo el ruido del mundo hasta que lo escuches y hasta que seas capaz de enfrentarlo y de escuchar eso que él te está queriendo decir. Entonces, eso es lo primero que quiero que sepas, que el cuerpo no es tu enemigo, el cuerpo te está queriendo mostrar algo que no has querido ver, y entre más tiempo demores en verlo, más
enfermo, agotado, triste, ansioso y cansado te vas a sentir. Antes de empezar a entender mi ansiedad y relacionarme desde un punto de vista diferente hacia ella, yo pensaba que me estaba volviendo loca, yo pensaba que algo estaba demasiado mal conmigo, y creo que muchísimas personas con ansiedad sienten eso, sienten como si hubieran perdido el control de su propia mente. Pero cuando empecé a investigar más y empecé a ir a terapia y entender y aprender más sobre lo que desde la psicología es la ansiedad, entendí algo que me cambió muchísimo la perspectiva. Y es que la ansiedad no es un defecto, es una respuesta de supervivencia de nuestro cuerpo. Desde la psicología, la ansiedad se entiende como un estado de alerta que activa el cuerpo y la mente frente a una posible amenaza, incluso cuando esta amenaza no está ocurriendo realmente en el presente. Recordemos que el cerebro no tiene temporalidad, entonces para él lo que tú estás pensando en tu mente y lo que tú estás percibiendo en tu cabeza, cualquiera que sea la imagen, situación que estás recordando, para tu cabeza es como si la estuvieras reviviendo y como si estuviera pasando realmente. Entonces, el problema es que el cerebro ansioso vive anticipando un peligro constantemente, un peligro que ni siquiera está ocurriendo o que ni siquiera va a ocurrir. Es un peligro que está acá, y eso es lo primero que tienes que entender. La ansiedad no está afuera, no es real, la ansiedad está en tu mente, y por eso aparecen síntomas como pensamientos acelerados, hipervigilancia, esa opresión que sientes en el pecho. A mí me daba hasta mareo, se me dormían las manos, me daba taquicardia, la dificultad para relajarte, problemas para dormir, o el simple hecho de sentir todo el tiempo que algo estaba mal, aunque no sepas exactamente qué es lo que está mal, tú sientes como si algo fuera a salir mal, como que algo no está bien. Y entender esto me ayudó muchísimo, porque dejé de ver mi ansiedad como estoy loca, estoy rota, a verla como, ok, tengo un problema, porque sí, tengo un problema, pero también es porque mi sistema nervioso está agotado y aprendió a vivir en alerta constante. Y empecé a preguntarme, a cuestionarme, bueno, pero ¿por qué mi sistema nervioso está agotado? ¿Qué he hecho yo para llevarlo a este punto en el que me sienta así de mal? Y y qué es lo que no he sabido gestionar y cuáles han sido esas situaciones que no he gestionado de la mejor manera para que yo esté en este momento de mi vida sintiéndome como me estoy sintiendo. Y acá les voy a decir probablemente una de las cosas más valiosas que les diga en este video, y es que dejar de pelear con mi ansiedad fue uno de los primeros pasos para empezar a sanar. Ahora les voy a hablar de algo también muy importante, que es la importancia de tener una buena red de apoyo. Yo creo que algo que también hizo una gran diferencia fue dejar de aislarme tanto emocionalmente. Cuando yo estaba en mis peores momentos de ansiedad, yo ni siquiera podía salir con mis amigos porque el ruido me fastidiaba. Entonces, lo que pasa es que la ansiedad te encierra muchísimo en tu propia mente, y cuando estás tú solo, sola con tus propios pensamientos todo el tiempo, todo se siente como mucho más grande, más peligroso, más pesado, más fuerte. Obviamente tu cabeza empieza a darle durísimo a los pensamientos y es muy difícil controlarlos. Entonces, aunque muchas veces yo me quería encerrar y me quería desaparecer, empecé también a entender la importancia de sentirme acompañada. En los momentos de ansiedad yo creo que uno también va a no perder, porque nada nos pertenece, pero va a definitivamente aislarse un poco y dejar de salir tanto con tantas personas. Y yo creo que esto también hizo que me diera cuenta de quiénes eran las personas que estaban para mí, de quiénes eran realmente mis amigos, mis amigas. Porque muchísimas personas no van a entender qué es lo que te está pasando, te van a tildar de loca y van a sentir que simplemente se te corrió la teja. Y ahí me di cuenta que no necesitaba la compañía de muchas personas. A veces basta con una sola persona que te dé esa seguridad y esa tranquilidad que tú necesitas, alguien con quien puedas hablar sin sentirte juzgada. Yo creo que los pensamientos que pasan por la cabeza de personas ansiosas como nosotros a veces son demasiado locos. Entonces, una persona que te haga sentir segura y que no te haga sentir como que hay algo demasiado mal contigo, busca ese amigo o esa amiga, o tu papá, tu mamá, alguien que te ayude y que te recuerde que uno no está solo,
Dos, que te ayude a volver al presente en esos momentos en donde tu mente está imaginando escenarios catastróficos, y es muy importante una persona que sea como muy racional y te ayude a entender que nada de esto que estás sintiendo o que estás pensando va a pasar. Y yo creo que cuando empecé a relacionarme con personas que me entendían un poquito más, sanar se vuelve un proceso más suave, un poco más lineal, porque créanme que es muy duro intentar hacerlo solos, porque en general somos seres humanos que necesitamos muchísimo la conexión, necesitamos sentir seguridad emocional, y muchas veces un sistema nervioso también sana en compañía. Créanme que sanar por nuestra propia cuenta no es chévere, no es fácil. Yo intenté como rodearme y buscar personas que me aportaran, como mi psicóloga en ese momento. Mi papá es un man demasiado racional, entonces él era el que todo el tiempo me decía como, bueno, ¿por qué estás pensando esto? ¿Y qué sentido tiene que estés pensando estas cosas? Dame un argumento válido para lo que estás pensando. Entonces empecé como a contarle todos mis pensamientos a él, y me daba cuenta cuando hablaba con él que la mayoría de mis pensamientos no tenían un fundamento lógico y no tenían una razón de ser, y que solamente los tenía porque estaba demasiado ansiosa, más no porque realmente es lo que fuese a ocurrir, lo que fuese a pasar. Entonces, mi segundo consejo acá que te doy con todo mi amor es: no te encierres. Si ya es una ansiedad demasiado fuerte como la que sentí yo en algún momento, en donde sentía que no podía salir o no podía como relacionarme mucho con mis amigos porque simplemente ni siquiera, o sea, ni siquiera toleraba el ruido que sentía de hablar con otras personas porque no podía. Intenta como que sean personas tranquilas, honestas, que te quieran de verdad, que vayan a tu casa, que te ayuden como a entrar en un estado más tranquilo. Yo siento que a veces yo me alejaba y me apartaba porque yo no me gusta cargar a las personas con las cosas que estoy sintiendo, entonces como que me alejaba y me apartaba para no incomodar. Pero esas personas que se preocupan por ti, que te buscan, que se preocupan porque estés bien, porque te sientas tranquilo, tranquila, son las que valen la pena, y a esas personas puedes contarle y decirle como, oye, estoy pensando esto, ¿qué sentido tiene este pensamiento que estoy teniendo? ¿Qué tan real puede ser? Para mí esa persona era mi mejor amiga o mi papá, y les voy a contar una anécdota súper chistosa, y es que mi mejor amiga casi no me hablaba, como que era muy distante, pues a veces. Entonces yo un día le dije como, oiga, salúdeme más, no sea tan perdida. Un día ella me escribe de la nada. Ella tiene como ciertos dones de ver cosas. Bueno, eso se los contaré después. Pero un día ella me escribe, y yo estaba como en uno de mis peores días de ansiedad, y ella me escribe y me dice como, ni siquiera me dijo nada del otro mundo, o sea, solamente me saludó. Bueno, se me descargó el micrófono, pero les voy a seguir contando. El caso es que ella me saludó, no me dijo nada del otro mundo, pero solamente con que ella me hubiese saludado y yo saber que ella sueña cosas a veces que se cumplen, yo dije, ella soñó que a mí me iba a pasar algo y me está escribiendo porque algo malo me va a pasar. Y yo le dije como, soñaste conmigo, ¿cierto? Soñaste que algo me pasaba. Y ella se rió y fue como, ¿de qué estás hablando? No, solo te saludé porque tú me dices que yo nunca te escribo. Y yo como que, no, yo duré todo el día pensando, ella soñó que a mí me iba a pasar algo y me va a pasar algo malo, yo estoy segura que a mí me va a pasar algo. O sea, esto se los cuento para que vean el nivel tan grave de ansiedad al que yo llegué, o sea, de pensar que porque una amiga me saludaba o me escribía, ya había soñado conmigo que me iba a pasar algo malo y que yo me iba a morir, literalmente. Entonces, ya llegó un punto en el que en serio yo no controlaba para nada mis pensamientos, en donde yo de verdad ya sentía que toda mi cabeza se salía de mí misma y que todo estaba mal. Entonces termino este mini capítulo diciéndoles que la importancia de la red de apoyo es muy grande, que se rodeen de personas que realmente les aportan, que realmente les regalan esos momentos de paz y tranquilidad, que las escuchan, que los escuchan. Y sobre todo la familia. Yo creo que
haberme rodeado de mi familia y haberme acercado a mis papás y a mis amigos más cercanos fue de las cosas que más me ayudó y de las cosas que más agradezco en este momento. Y bueno, ahora como paso número 3 en cosas que me ayudaron a mejorar muchísimo mi relación con la ansiedad, les voy a hablar de cómo me empecé a relacionar y cómo empecé a ver desde otro punto de vista mis pensamientos. Esto fue probablemente una de las cosas más difíciles para mí, porque siento que cuando tienes ansiedad tu mente piensa todo el tiempo y además piensa, no solamente sobrepiensa, sino que todo lo que sobrepiensa son escenarios negativos, peligros, posibilidades, miedos, y yo cometía el error de creer absolutamente todo lo que mi mente decía. Entonces, si mi mente me decía que algo iba a salir mal, yo pensaba ya de una vez que eso era la verdad absoluta y por eso llegaban los ataques de pánico. Entonces, yo empecé como a reaccionar como si realmente eso fuera a ocurrir y empecé a darle ese poder tan grande a mi cabeza de asegurarme a mí y a la vida en general que lo que estaba pensando era lo que iba a pasar. Y poco a poco comencé a aprender algo que cambió muchísimo mi forma de ver la ansiedad, y es que pensar algo no lo convierte en tu realidad. O sea, que estés pensando en algo no significa que vaya a pasar o que sea lo que esté ocurriendo. La ansiedad muchas veces hace que tu mente intente protegerte imaginando peligros constantes que nunca van a ocurrir. Y quiero que sepan que hay una estadística que dice como que el 99.9% de los escenarios catastróficos que tu mente imagina no van a ocurrir nunca. Entonces, observar mi mente y observar todos los pensamientos que estaba teniendo sin identificarme con todos y cada uno de ellos fue un cambio demasiado grande. Entonces, cuando llegaba un pensamiento a mi cabeza, yo me empezaba a preguntar y a cuestionar, ¿esto realmente está pasando o puede pasar? ¿O simplemente mi mente está anticipando un peligro posible? Entonces, eso empezó a sacarme del piloto automático del miedo muchísimo. El empezar a cuestionar mis pensamientos y no creerlos de una vez, porque siento que al principio lo único que yo hacía era creérmelos y era como, bueno, si voy a salir y voy por un andén, un carro se va a salir, porque les estoy contando de lo que yo pensaba, un carro se va a salir de su vía y me va a atropellar. Y luego, ya cuando me llegaba el pensamiento era como, ¿y ese carro por qué haría eso? O sea, ¿cuál es la posibilidad o la probabilidad de que eso pase? Es muy baja, es muy pequeña. ¿Por qué va a pasar eso justo hoy? Y empecé a decir, es mi mente, esto no va a suceder. Y dejar de identificarme y de sentirme 100% que yo era mis pensamientos fue algo que me empezó a ayudar demasiado. Bueno, acá ya les hablé hasta este momento de las 3 primeras cosas que hice para sentirme mejor, y que la primera fue entender mi ansiedad, red de apoyo y dejar de identificarme con mis pensamientos. La cuarta fue como ya un poco más las pequeñas cosas, que son como pequeñas grandes cosas que comencé a hacer después de pasar como esa etapa ya de crisis y de ataques de pánico. Y yo creo que aquí les voy a hablar un poco de la importancia de cosas que a veces no vemos tan importantes, como por ejemplo dormir mejor. Si en este momento no estás durmiendo bien, créeme que esto es algo que te va a afectar muchísimo la ansiedad y la cabeza. O sea, demasiadas neuronas mueren cuando no dormimos. Entonces, empezar a mover tu cuerpo. Yo retomé y poco a poco fui retomando el ejercicio, y esto hacía que obviamente durante el día quedara mucho más cansada. Entonces, mover mi cuerpo fue algo que a mí me ayudó y me sirvió demasiado. Si no puedes hacer ejercicio ahorita, al menos salir a caminar. Créanme que despejarse, respirar aire puro ayuda muchísimo. Escribir lo que sientes, llorar, o sea, lo que les digo, son cosas que parecen pequeñas, pero que realmente son cosas demasiado valiosas. Y llorar limpia demasiado tu alma, tu corazón. Llorar cosas que llevamos guardando muchísimo tiempo. Dejar el celular fue algo que a mí me ayudó mucho en ese momento, porque creo que las redes sociales y ahorita, hoy en día, todo lo que vemos como de fast content nos incrementa demasiado la ansiedad, porque vivimos en una comparación constante todo el tiempo de esta persona hizo esto y yo no, esta persona tiene esto y yo no, porque yo estoy más atrás en la vida que esta persona ya tiene hijos, familia, ¿qué he logrado yo? Y empezamos a compararnos un montón todo el tiempo con la vida de las otras personas. Entonces
Bueno, dormir mejor, mover mi cuerpo, llorar si sentía que necesitaba llorar. Yo me daba la libertad y el permiso de llorar, quitar esos estímulos como el celular y dejar de vivir únicamente en mi cabeza y empezar a vivir más en mi realidad. Entonces empezar a hacer cosas que me estimularan como sensorialmente, salir, tomar el sol, ver un paisaje, caminar, comer algo rico, escuchar música, porque durante muchísimo tiempo yo creo que mi frustración era como no poder hacer esas cosas que a mí me gustaba hacer, que yo amo escuchar música a todo volumen, amo meditar y ni siquiera meditar podía porque no me concentraba y me estresaba y me fastidiaba y no quería meditar más. Pero recuerda que sanar un sistema nervioso que lleva muchísimos años agotado toma tiempo, toma repeticiones, toma paciencia, toma seguridad, toma cambiar hábitos, y empezar por estas pequeñas cosas fue lo que me ayudó a empezar a sentirme un poco mejor. Y entendí también que no necesitaba hacerlo perfecto, solo necesitaba dejar de abandonarme y abandonar mi cabeza, que la había abandonado por muchísimos años y muchísimo tiempo, y empezar a escucharla un poco más. Entonces, dormir mejor, alejarte del celular, dejar esos estímulos que solamente te hacen compararte y te hacen sentirte mal, rodearte de personas que te aporten, salir a caminar, salir a hacer cualquier tipo de actividad física. O sea, ustedes no saben la dopamina y serotonina que libera el simple hecho de salir a caminar. Si tienes mascotas, saca a tu perro, salir a caminar, tomar el sol. Obviamente acá solamente les estoy hablando como de esas pequeñas, grandes cosas que hice. No les estoy diciendo como que este haya sido todo mi proceso, porque mi proceso duró muchos años y todavía sigo en proceso y llevo 4 años en este proceso. Les estoy hablando hoy, es como con el corazón, como esas cosas pequeñas que yo hice que me ayudaron a sentirme mejor, no inmediatamente, pero sí les puedo decir que a través del tiempo y en unos 2 meses yo ya me estaba sintiendo muchísimo más tranquila, mi cabeza ya no estaba tan alborotada, realmente los pensamientos empezaron a mejorar. Y no les voy a decir que hoy en día mis pensamientos son perfectos y son impecables, porque les estaría diciendo mentiras. Todavía tengo momentos en donde siento que mi mente me gana, todavía tengo momentos en donde siento que no puedo controlar las cosas que siento o que pienso. Pero les aseguro que empezar por estas pequeñas cosas va a ayudar demasiado. Y si hoy tú estás pasando por un momento de ansiedad muy fuerte, quiero que sepas algo, y es que cómo te sientes hoy no significa que te vas a sentir así para siempre. Yo sé que a veces puede parecer, y cuando estás en medio de la ansiedad, sientes que esto nunca va a terminar, y sé lo desagradable que es, pero créeme que va a pasar, sé lo agotador que es vivir en una mente que no descansa, en una mente que todo el tiempo está imaginando el peor escenario, pero créeme que también sé que el cuerpo puede aprender seguridad otra vez, puede aprender a vivir en calma y a sentirse tranquilo nuevamente. La mente puede volver a recuperar esa paz y tú puedes volver a sentirte tranquilo, te lo aseguro, yo lo logré y pensé que en serio nunca iba a pasar, pero no estás roto, no estás solo, y sanar, aunque obviamente es un proceso lento, créeme que es posible sanar, es posible dejar de lidiar con la ansiedad y con los pensamientos intrusivos y constantes todo el tiempo, te lo aseguro. Te invito igual también a que te suscribas a este canal si sientes o has sentido ansiedad en algún momento. Voy a estar hablando de mi proceso y de cómo he logrado llegar hasta acá, en donde ya llevo muchísimos meses sin un ataque de pánico, sin un ataque de ansiedad. No soy experta en el tema, pero lo voy a hablar desde mi experiencia, que siento que eso a veces vale muchísimo también. Y ya, espero que te haya gustado este video.